Dios. Bueno, pues, amados, hoy es un día un poquito complicado desde mi punto de vista, o sea, de la parte que a mí me toca, que es compartirle una reflexión que el Señor pone en mi corazón. Yo le digo y le repito y le doy gracias a Dios porque ya más de 2 años que llevamos en este ejercicio de amor y de fe que es el compartir juntos estos tiempos devocionales. El Señor nos ha dado día tras día palabra, pero hoy vengo con usted a hablarle de una situación muy particular que es fruto, le voy a decir primero de dónde salió. Yo había tenido hace un poco una plática que me pareció un poquito ríspida, así, un poquito incómoda, porque pues son esas, fue con una de esas personas que todos tenemos, gente conocida, para quienes el tema del evangelio, de la palabra de Dios y el cristianismo les resulta conflictivo, problemático. Son personas que tienen razones que han surgido en sus vidas para estar en contra del cristianismo y de la palabra. Sin embargo, es una persona con quien tengo una relación de muchos años, porque fuimos compañeros en la escuela hace muchos años, y hoy en día, pues, esta persona tiene sus propios conceptos. Pero lo que me disparó a mí, la reflexión que me puso a meditar profundamente acerca de esto, fue específicamente la publicación de una hermana en Cristo, de una hermana muy amada y muy estimada, muy apreciada por nosotros, que publicó en sus redes sociales una serie de reflexiones en relación con o más bien no de reflexiones, sino de afirmaciones en relación con la educación de los hijos, acordes con la psicología moderna. Decía, a los hijos hay que educarlos explicando, convenciendo, dando razones, etcétera, etcétera, una serie de cosas que no necesariamente que estén mal, pero lo hacía como una contraposición, porque después dice, y de ninguna manera castigando, de ninguna manera ejerciendo lo que ella decía, ejerciendo una presión o espantando o causándole temor al hijo, hablando del castigo físico, de los castigos disciplinarios diversos. A mí me llama mucho la atención esto, porque en varias ocasiones a lo largo de mi vida como ministro del Evangelio, yo he tenido la situación de hablar con personas que me dicen, bueno, sí, a mí me parece que pues, yo soy cristiano y que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay algunos aspectos de la Biblia que a mí me parece que están mal, entonces yo eso no lo voy a aplicar, ¿no? Cuestiones relacionadas con el matrimonio, con la pareja, cuestiones relacionadas con la educación de los hijos o con el manejo de los bienes materiales, etcétera. Y aquí me surge a mí la inquietud, ¿no? Decir, bueno, seamos claros, ¿la Biblia es palabra de Dios o no? Yo digo sí, y incuestionablemente. La palabra de Dios está expresada en su totalidad, en lo que a nosotros respecta, en la Biblia, y todo lo que dice la Biblia es intrínsecamente bueno. Si usted cree eso, ahí donde está, diga amén. Pero si usted dice que cree que toda la Biblia es buena, entonces usted también tiene que estar de acuerdo en que todos los principios, los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas y los estatutos que expresa la palabra de Dios son buenos, y que ningún aspecto de la palabra que se contraponga con nuestros criterios debería ser desechado, sino que más bien nuestros criterios deberían ser modelados con la palabra de Dios. Si usted está de acuerdo con esto, nuevamente le pido, diga amén. Amén. Ahora yo le voy a decir qué es lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro entorno, y que está afectándonos de manera específica a los cristianos en los últimos más o menos 50 años de corrientes
corrientes filosóficas, psicológicas, educativas. Y esto es importante. Mire, en esta nota que yo tomé para poder compartírselo, me puse al final algo que le voy a leer, sin embargo, al principio. Dice así más o menos: el mayor peligro que entraña la obra que el enemigo está haciendo para abrirle paso al anticristo no es el ataque abierto contra los principios divinos, porque ese diablo que nosotros vemos en las ilustraciones tradicionales, horroroso, con cola, cuernos, patas de cabra, le aseguro que sería la mejor forma de santificarnos. O sea, si el diablo fuera horroroso a nuestra percepción humana, le aseguro que todos estaríamos cerquita de Dios. Nos moriríamos de temor del enemigo. Y le voy a decir que es mucho peor que todo eso, pero se disfraza de ángel de luz. El problema es que la forma en la que el enemigo está actuando con nosotros es destruyendo sistemáticamente nuestra fe a través de mentiras disfrazadas de verdad. Igual que en el Edén. Igual que como la serpiente engañó a Eva diciéndole: con que Dios te dijo que no morirás. No es cierto, Dios te mintió. En realidad, si tú comes del fruto prohibido, vas a ser igual a Dios. ¿Se da cuenta? La mentira envuelta para regalo. Con moños bonitos. Adornado. El ataque, además, en nuestra sociedad, quiero darle una introducción a lo que le voy a decir, está pavorosamente dirigido a la mente y el corazón, utilizando la palanca más larga y más fuerte que hay para mover a una persona: sus hijos. Los hijos de una persona son lo más preciado y lo más amado, y lo que una reacción más potente puede provocar. Y cuando nosotros recibimos información que nos hace pensar que nuestros hijos están mal, están en riesgo, están en peligro, están siendo lastimados, heridos o cualquier otra cosa absurda, no todo es absurdo, me refiero a lo que es contrario a la palabra de Dios, entonces podemos ser manipulados hábilmente. Mire, hoy le voy a platicar de lo que yo tuve, la charla que le digo dura y difícil. Fue una charla con una persona conocida de muchos años, que es una investigadora multidisciplinaria, que tiene los siguientes títulos. Ella es doctora en pedagogía, tiene una maestría en psicología infantil de la educación y además es maestra de primaria titulada. Entonces, bueno, podemos de entrada decir: oye, pues es una persona que se la sabe todas, ¿no? Con una gran preparación. Bueno, y ella me expresó abiertamente, cuando yo le compartía de la palabra de Dios, su cruzada feroz, fiera, en contra del cristianismo. Y todo esto está basado en su experiencia personal, porque esta mujer fue educada durante toda su infancia y su juventud en instituciones maristas o jesuitas que tenían principios religiosos basados en la Biblia, y ella quedó muy marcada negativamente por estos principios, y ella tiene una especie como de ideario en el que está basando todo lo que es su proceso de compartir, de dar conferencias, de enseñar a sus alumnos, de transmitir esta idea totalmente antibíblica que ella está manejando de manera abierta y concreta. Y le voy a citar 5 de los muchos puntos que ella tiene en su ideario, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto, y cómo es que el enemigo ha manipulado la mente y la conciencia de hombres y mujeres por millones en solo estos 5 puntos. Yo le prometo que usted va a recibir una liga acerca de una conferencia más amplia que vamos a preparar al respecto, la hermana Betina y yo, para poder compartirles con detalle tanto estos puntos como la refutación, la defensa de nuestra fe con base en la Biblia. Pero basten estos 5 para darnos una idea de lo que le estoy diciendo. Primero, le voy a ir leyendo literalmente cada punto y lo vamos a analizar con mucha rapidez. Primer punto: la educación de un niño en el aspecto religioso es una violación de la mente y la conciencia del niño.
que se queda sin opciones para elegir en qué creer, atrapado en la religión de sus padres. La palabra de Dios dice que no hay mayor y más importante función de un padre que educar a un hijo en los caminos de Dios, que educar a un hijo en el camino de la verdad, y que el que instruya a un pequeño en su camino va a hacer que cuando fuere viejo no se aparte de él. Le voy a decir que naturalmente, si Dios no existiera y las religiones fueran una cuestión opcional, ella tendría razón. Porque pues puedes creer en lo que tú quieras, da igual, de todos modos Dios no existe. Pero si existe Dios y es un Dios verdadero y real, entonces no hay crimen más atroz que el no enseñar a nuestros hijos a creer y a confiar en ese Dios. Pero ese es un principio del mundo. Segundo, escuche bien con detalle porque esto está tremendo. Dice, segundo punto, la moralidad del cristianismo está basada en la esclavitud, porque todos los valores bíblicos respaldan su línea de acción en el principio de que no somos dueños de nosotros mismos. El casado pertenece a su cónyuge. El hijo es herencia de los padres. El creyente es comprado por Dios. Por lo tanto, nuestros cuerpos, mentes y espíritus son de otro. Y todo eso es esclavitud. Qué forma tan tremenda y tan artera de sacar de contexto las cosas, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que la base de estas expresiones idiomáticas, como la del Cantar de los Cantares, cuando dice, mi amado es mío y yo soy de él, dice la novia. O cuando dice, herencia de Jehová son los hijos, y de alta estima el fruto del vientre. O cuando dice la palabra que hemos sido comprados y lavados por la sangre de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo eso es un proceso en el cual, por principio, tenemos implícita la voluntad de aquel que entrega voluntariamente su vida, su alma, su corazón al amado, a la amada, no necesariamente a Dios, sino también incluso en el amor humano. Yo soy de Betina porque yo quiero ser de Betina. Nadie me puso una pistola en la cabeza, no soy esclavo. Pero fíjese qué terrible concepto. Y este concepto es en el cual hoy en día se basan ideas abominables, como por ejemplo que el hecho de que la educación y la formación de los hijos es propiedad o obligación del Estado, no de los padres. O el hecho de la nueva modalidad del divorcio unilateral, ¿no? En el cual tú simplemente llegas y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero estar casado con ella. Y en ese momento te borran legalmente, sin el concurso de ningún análisis, ninguna consideración, ni de los jueces, ni del cónyuge, ni de nadie, y así sucesivamente. Entonces, terrible, terrible, ¿no? Y vamos adelante. Tercer punto, se lo leo. La sexualidad es un instrumento de placer y reproducción para uso de los varones. La mujer es solo una herramienta. Y la homosexualidad simplemente es pecado, lo cual anula de tajo a un importante porcentaje de la humanidad del amor de Dios. Para empezar, la palabra de Dios efectivamente está escrita en un lenguaje que nace y que es desarrollado en una cultura patriarcal. Pero aquí empezamos con los problemas, ¿no? Porque tener una conciencia corrupta en relación con el concepto de patriarcado es el principio de todo este mal, porque el Padre Celestial reflejó en la humanidad su naturaleza paterna, y es una naturaleza basada en el amor, en el cuidado, en la entrega absoluta del Padre por sus hijos. De ninguna manera en el gobierno tiránico, ni despótico, ni violento, ni agresivo que proclaman los que están en contra de esa perspectiva patriarcal. El patriarca es aquel que pone su vida por su pueblo, que pone su vida por su familia, que está dispuesto a dar la vida por cuidar de los suyos. Así que sí, efectivamente, la Biblia fue escrita en un lenguaje de una cultura patriarcal, que es la cultura judía, y no tiene absolutamente nada de tiránico, sino todo lo contrario. Y por otro lado, las afirmaciones escriturales con respecto a la sexualidad son bidireccionales, es decir,
nosotros encontramos en el contexto bíblico infinidad de referencias que nos hablan de la obligación del varón de ser para la mujer todo lo que ella puede querer y necesitar, de ninguna manera su dueño. Y con respecto a la homosexualidad, bueno, nosotros tenemos una creencia y un principio que está bien claro, y es el hecho de que el Señor creó al hombre varón y hembra y los creó como pareja desde el principio. Ese es el principio bíblico en el que nos basamos, lo cual no excluye del amor de Dios a las personas que tienen preferencias homosexuales, de ninguna manera, porque la homosexualidad es, como dice esta mujer, es un pecado igual que el chisme, igual que la avaricia, igual que la mentira, igual que la murmuración, y de todas esas cosas el Señor nos ha librado por la sangre derramada en la cruz del Calvario, y basta con que nosotros entreguemos nuestra vida. No es la homosexualidad un pecado mayor que los otros, porque el que cree que está peor, en peores condiciones, un homosexual que un chismoso, no ha leído la Biblia. Los dos, si no se arrepienten, se van al infierno, pero los dos tienen todo el amor de Dios, tanto que dio a su Hijo Jesucristo por ellos. Amén. Por nosotros. Siguiente punto, dice el cuarto, fíjese. La educación de los hijos está basada en el miedo y la represión, y es un entrenamiento para una vida adulta controlada por los representantes de un Dios que administra castigos bestiales y eternos al que no se somete a su voluntad. Qué perversa forma de librarse de la responsabilidad propia del pecado, ¿verdad? El decir, es que Dios me castiga bestialmente. No, es que tú te niegas persistentemente a hacer lo bueno e insistes en hacer lo malo, hombre, mujer, ser humano, insistes en hacer lo malo recalcitrantemente, alejándote de Dios, rechazando todos los actos de amor que Dios ha hecho, incluso entregar a su propio Hijo para que tú no te pierdas. Pero insistimos en perdernos por nosotros mismos y luego le echamos la culpa a Dios. Es que Él me castigó. ¿Usted ha visto a un niño hacer eso? Es que el maestro me reprobó. No me quieren. El maestro me reprobó. Ajá, ¿cuántas tareas no entregaste? ¿Cuántos trabajos no hiciste? ¿Cuántos exámenes reprobaste? ¿Cuánto tiempo perdiste sin estudiar? No te reprobó el maestro, reprobaste tú solito. Entonces, esa es una cuestión que se transfiere a los hijos y nos lleva a la anulación de todo principio de disciplina, de todo principio de educación, basado en que a los hijos entiendan y aprendan desde pequeños lo que está bien y lo que está mal, y que en la infancia los hijos probablemente tengan que aprender a que el actuar mal tiene consecuencias. Además, la sobrevaloración, y no quiere decir que esto sea un menosprecio a los hijos, sino la sobrevaloración del proceso de maduración de un hijo, de un ser humano, es algo que produce problemas graves. Aquí sí le voy a hablar de mi experiencia personal. O sea, yo fui un niño que muchas personas, hasta la fecha me lo dicen, personas con las que amo y que me aman, y me dicen que yo era un niño bastante complicado de pequeño, era muy complicado, porque mis papás a menudo no me disciplinaban, no me enseñaban disciplina, y yo era muy desordenado y era muy desobediente. Yo no le hacía caso a nadie que no fueran mis papás, y aún a mis papás los cuestionaba. En una ocasión estuvieron a punto de matarme, porque iba yo corriendo y me iba a atravesar la calle. Mi papá entonces me pegó un grito que me hizo pararme en seco. Hasta ahí todo está bien, porque es normal, todos los chamacos salen corriendo y todos los papás le pueden pegar un grito. Dijo, pero ¿sabes qué fue lo loco de ahí? Que me contaba mi papá que yo me volteé y estaba bien enojado con él, estaba airado con él, y le contesté, fíjese nada más, un niño de no sé qué edad tendría, o como no tengo memoria de ello, entonces debo haber tenido menos de 5 años, y le dije, es que a los niños no tienes que gritarles, tienes que explicarles las cosas. Imagínense a mi papá, yo corriendo hacia la calle por donde venía el carro, y él, hijito, mira, lo que ocurre es que si tú te atraviesas en el momento que va pasando un coche, el conductor no va a poder frenar a tiempo, y te va a pegar y te va a herir y probablemente te mate. Entonces, por favor, detente. ¿Se da cuenta de lo absurdo de lo que le estoy diciendo? Bueno, pues esa es
la cuestión que alienta hoy esta perspectiva modernista y anticristiana de la psicología. Y finalmente, quinto, el supuesto perdón que proclama la Biblia cristiana es en realidad un tema de matones celestiales al servicio de los cristianos. Porque su Dios, o sea, el nuestro, no dice perdonemos, dice tú perdona, la venganza es mía. Yo quiero que usted se dé cuenta de que esto está basado en un solo texto que sí dice así: mía es la venganza, dice el Señor. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el proceso mediante el cual el pecado que nos ha hecho daño va a ser tratado, le pertenece a Él. No está hablando de desquite, no está hablando de, ahora yo lo voy a fundir con un rayo por haberte tocado. No es cierto, Dios no es así. Dios provee perdón también para el pecador que nos hirió. Y el pecado será destruido. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades celestes, contra entidades malignas que se encuentran destruyendo sistemáticamente la vida de los hijos de Dios. Y ahí sí va a haber un acto que va a ser retribución de la maldad de los que no tienen ya solución, de Satanás y sus ángeles. Si algún ser humano voluntariamente quiere formarse en la fila de los que van al lago de fuego y azufre, es su voluntad, no es cosa de Dios, porque el lago de fuego y azufre que arde eternamente no fue creado para los seres humanos, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero nosotros insistimos en que queremos un boleto para ese trenecito, a pesar de que Dios en su amor dio a su Hijo Jesucristo, a pesar de que Dios en su amor nos dio su palabra, a pesar de que Dios en su amor estableció a su iglesia y envía hombres y mujeres a predicar todos los días en todas partes que Cristo Jesús es la solución y es el perdón para nuestros pecados. Y todo esto es exactamente lo contrario de lo que el mundo proclama. Es breve, por supuesto, y no voy a ir más allá porque si no nos aventaríamos 3 horas aquí. Pero yo creo que sí vamos a preparar una conferencia con detalle, un estudio a fondo acerca de todas estas perspectivas del mundo y de cómo la Biblia las está, la Biblia sistemáticamente tiene una respuesta completa, y todo esto está basado en textos sueltos, textos extraídos de su contexto de la Biblia, manipulados, así como Satanás manipuló en el desierto la palabra para tentar a Jesús, manipulados para destruir la mente y el corazón de las personas y romper, quebrantar la fe. Pero dése usted cuenta, todo esto está dirigido específicamente a hablar de la educación de nuestros hijos, a decirnos que lo que dice la Biblia es contrario al bienestar de nuestros hijos, y a hablar de que la Biblia es un lenguaje de odio, un lenguaje de maldad, un lenguaje de destrucción. Es una obra perversa de Satanás y se está convirtiendo en una posición oficial cada vez más y más usada, cada vez más y más enseñada en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestras ciudades, en nuestras escuelas, y que muchos padres cristianos acaban por creérsela. Muchos padres cristianos dicen, sí, yo soy cristiano el domingo y voy al templo y canto, pero yo de ninguna manera voy a disciplinar a mi hijo. Y yo, bueno, pues sí, puede ser que la Biblia diga que la homosexualidad es pecado, pero pues mi hijo tiene que aprender la diversidad y tiene que aprender a ser tolerante. Nosotros a veces decimos, no, es que a mi hijo yo le tengo que enseñar a que se defienda, a que él sea, pues que lloren en la casa de los otros, que lloren en la suya, que lloren en la de los otros, ¿no? Nada de que yo voy a perdonar y voy a dejar que Dios obre. No. Tengo que aprender a enseñarle a mi hijo que se defienda, y así sucesivamente. Yo no voy a inculcarle, dicen algunos padres, pues mi religión a mi hijo, ¿no? Ya él que decida cuando sea grande. Y todo eso, amados, es lo que está provocando una sociedad corrupta como no se había visto desde los tiempos de Sodoma y Gomorra, desde los tiempos de la Roma de los emperadores. Y es en serio, en Occidente no se había visto tal corrupción oficial. Yo no quiero decir que no hubiera pecado, yo no quiero decir que no hubiera corrupción, que no hubiera abominaciones a Dios. Sí las había, pero había un soporte moral en la sociedad
que estaba basado en principios bíblicos, porque nuestra cultura se desarrolló sobre principios bíblicos en todo el occidente. Y hoy, lejos de ser algo que se hace a escondidas, el pecado se ha convertido incluso en ley en algunos aspectos. Y nosotros, usted y yo, somos la iglesia que fue puesta aquí para proclamar en medio de estas tinieblas la luz de la palabra de Cristo. Para proclamar, hablando de estos 5 puntos, que al niño debe educársele en las cosas de Dios desde el principio, que nosotros entregamos nuestra vida a aquellos que amamos por amor voluntariamente, que nadie nos obliga, sino que así como Cristo se dio a sí mismo por nosotros, así hoy nosotros ofrendamos nuestra vida por amor. Que nuestra sexualidad, que nuestra forma de vivir nuestra identidad sexual es santa, pura, bella, divertida, agradable dentro del matrimonio de un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa tiene como fruto el vacío del corazón, porque solamente en el matrimonio, en el verdadero amor, es que nosotros encontramos satisfacción. Y también que nuestros hijos son educados en la disciplina, porque es importante para nosotros que ellos sean felices y que entiendan las consecuencias del mal, las consecuencias de obrar incorrectamente, para que cuando sean grandes ellos entiendan y sean capaces de ser personas útiles en la sociedad, personas que hagan el bien, personas que sean de buen testimonio delante de propios y extraños, por causa de una vida recta y justa, gente de bien. Y finalmente, que el perdón es un acto que está presidido antes que por nadie, por Dios. Porque Él fue el primero que perdonó. Y nosotros perdonamos como fuimos perdonados, y a aquel a quien perdonamos, también para Él Dios proveyó el perdón en la cruz del Calvario. Así que, amados, tengamos esto consciente. El mundo puede decir cosas que suenan muy lógicas, y además por boca de gente que parece grandemente autorizada. Pero si usted considera que una persona tiene mayor autoridad que Dios en su palabra, tiene que ponerse a orar, tiene que meditar profundamente acerca de su fe, y tiene que cuestionarse seriamente si realmente usted está basado en una auténtica fe de que Dios existe, o si solo practica una religión. Piénselo profundamente, medítelo profundamente, órelo profundamente. Estamos hablando de algo muy, muy delicado.